soy Davinia Sánchez, la tutora del curso del protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. Y voy a hacer este pequeño vídeo para explicar a todos aquellos que no pudisteis asistir a la última webinar, explicaros a modo de resumen cómo cumplimentar pues, las plantillas que he subido al curso en la carpeta que hay en la página principal. He subido una plantilla, un modelo de protocolo para empresas con plan de igualdad y empresas sin plan de igualdad, además de otros documentos como unos registros para entregar a los trabajadores y trabajadoras y un modelo de expediente en caso de que algún trabajador o trabajadora ponga una denuncia en caso de acoso, ¿vale? Voy a compartir la pantalla para inicialmente explicar algunos de los conceptos principales con respecto al acoso sexual y por razón de sexo. Estos conceptos los habéis estudiado ya en el curso, pero haré un pequeño repaso para que sepáis cuáles son las conductas y los comportamientos que están tipificados como acoso por razón de sexo y por razón de género. Y ya el siguiente paso va a ser utilizar sobre las mismas plantillas cómo tenéis que ir rellenándolas, ¿vale? Así que voy a compartir un poquito la pantalla. Entonces, bueno, pues como os acabo de comentar, lo primero que voy a hacer va a ser explicar algunos conceptos principales para poder aplicar correctamente el protocolo y saber en qué consiste exactamente, aunque ya lo habéis estudiado en el curso. El protocolo como tal consiste en un procedimiento de actuación para que en caso de que alguien de la plantilla detecte o considere que es objeto de acoso moral, sexual, por razón de sexo o discriminación por embarazo o maternidad, pueda hacer uso de este procedimiento para interponer una denuncia dentro de la empresa para que ésta se resuelva de la manera más confidencial posible y con la mayor celeridad posible para que se resuelva cuanto antes. En la empresa menores de 50 trabajadores, el procedimiento tiene una duración máxima de 15 días, desde que se interpone la denuncia a la persona instructora del procedimiento hasta que se resuelve. ¿Vale? Para explicar un poquito el porqué, los motivos de este modelo, de este protocolo, la obligatoriedad que hay en todas las empresas de implantar este procedimiento, viene ya de atrás, no es algo nuevo, sino que ya en la Ley de Igualdad, en la LOI, en el año 2007, ya obligaba a las empresas a implementar un procedimiento frente al acoso. Lo que pasa es que sí es cierto que debido a unos años atrás ocurrieron unos cuantos casos de acoso sexual en la empresa, uno de ellos fue el caso de Iveco, y el de que una chica acabó suicidándose porque se difundió en la plantilla material, un vídeo íntimo de ella, y al final pues la salida fue fatídica. A raíz de este caso, en el mismo año se elaboró una macroencuesta de violencia contra las mujeres en 2019, y en este caso se detectó en esta macroencuesta que el 40,4% de las mujeres mayores de 16 años en España ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. De este porcentaje, un 17,3% corresponde a estas mujeres señalan que ha sido alguien del trabajo, lo que implica prácticamente que una de cada 5 mujeres acosadas sexualmente lo han sido en el ámbito. En esta macroencuesta también se determina que mayoritariamente esta conducta de acoso sexual o acoso por razón de sexo es llevada mayoritariamente por varones, que principalmente son superiores jerárquicos, en un 47,4%, personas de la misma categoría laboral, en un 32,4%,
y por otras personas, entre las que se señalan familiares y amistades del jefe y clientes. O sea, el protocolo por acoso sexual y acoso por razón de sexo no solamente se va a aplicar a trabajadores y trabajadoras que estén contratados directamente en la empresa donde se establece ese procedimiento, sino que también va a ser aplicable a otras personas que tienen una relación indirecta con la empresa. Es decir, también se va a aplicar si una persona recibe esta serie de conductas y comportamientos a través de clientes o a través de amigos, familiares que tengan algún tipo de relación en el ámbito laboral. Por lo tanto, se incluyen dentro del ámbito tanto dentro como fuera de la empresa. Todos los ambientes, lugares, escenarios en los que se puedan dar estas situaciones, pero que tengan una relación con la empresa. En este caso, la persona víctima podrá iniciar el procedimiento dentro del protocolo. Como conductas que se caracterizaron en esta encuesta, la mayoría de los casos, las entrevistadas comentaban que eran chistes de carácter sexista, piropos, comentarios sexuales, en un 74,8%, gestos o miradas insinuantes, 73,3%, contacto físico en un 67% y peticiones e invitaciones de naturaleza sexual. Todas estas conductas en el protocolo estarían desarrolladas como comportamientos clasificados como acoso sexual. Todavía no hemos hablado de acoso por razón de sexo porque es otra definición diferente. En este caso estamos hablando de toda esta serie de comportamientos que dañan la integridad y la dignidad de la persona que lo recibe. El estudio concluye señalando la necesidad de impulsar acciones de sensibilización y formación tanto en el conjunto de la sociedad como en las empresas. Y en el aspecto práctico, brindar orientación específica a las mujeres trabajadoras, también a hombres. Lo que pasa es que yo me centro estamos centrando en mujeres porque el mayor porcentaje la sufren las mujeres, sobre los procedimientos y las actuaciones a llevar a cabo en el ámbito laboral. Este protocolo se desarrolla en el escenario de este Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ahora en este año, en 2022, donde ya se cobra ya la importancia de que las empresas lo deberían tener ya implantado, pero bueno, no de ahora, sino de hace tiempo, desde la Ley Orgánica 3/2007, la LOE. Sí, pero bueno, sí es cierto que a raíz de una serie de casos, como el que he comentado de Iveco, pues se establece obligatorio, ya sí que se está investigando, bueno, a través de la inspección de trabajo se puede sancionar a aquellas empresas que no tengan un protocolo. El protocolo no es solamente tener el documento relleno, sino que también se realicen una serie de medidas de sensibilización. Dentro de la empresa, toda la plantilla debe conocer la existencia de ese protocolo, cómo tiene que hacer uso de él. Además de que sería interesante que los trabajadores y trabajadoras reciban una pequeña charla de formación e información para explicarle cómo es el protocolo y qué conductas y comportamientos no están permitidos en la empresa. Además de cuáles serían las sanciones en caso de que se produjese alguna de estas conductas. Continúo. En primer lugar, vamos a diferenciar lo que es acoso laboral y acoso sexual. En este caso, el acoso laboral es cualquier conducta que atente contra la integridad, contra la dignidad de una persona, contra su imagen, una conducta de hostigamiento continua que haga que la persona acosada pues, se encuentre cada vez más encerrada con respecto a su trabajo, es decir, no pueda
desarrollarse plenamente, además de tener unos efectos sobre la salud, desde efectos desde estrés, depresión, insomnio. El acoso laboral viene ya reflejado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el acoso laboral como el mobbing, que es cualquier conducta que produzca un tipo de hostigamiento sobre los trabajadores y las trabajadoras. Estas conductas pueden venir de manera vertical, horizontal, de trabajadores, de compañeros, de superiores, pero en este caso se diferencia del acoso sexual porque en el segundo caso además existe una motivación sexual. Uno de los procedimientos para distinguir entre el acoso sexual y una conducta amistosa es ver si el sujeto pasivo acepta o rechaza el comportamiento susceptible de ser considerado acoso. Sin embargo, también hay casos en los que no es necesaria la negativa de la víctima, por ejemplo, cuando el comportamiento sexual es objetivamente ofensivo. Es decir, para nosotros poder catalogar si un comportamiento de acoso sexual es aceptado o no, no solamente tiene que ser objetivamente aprobado por la víctima. Y para la víctima quizás no le puede no parecer un comportamiento clasificado como acoso, pero objetivamente para el resto de los compañeros, para el resto de la plantilla o para la dirección sí que le puede parecer una conducta constitutiva de acoso sexual. Es decir, no tiene que ser algo que objetivamente la víctima lo aprecie como tal. Sobre todo si es una conducta reiterada que todos los compañeros estamos viendo, que hay un compañero o una compañera que continuamente hace, por ejemplo, comentarios verbales o algún tipo de otro comportamiento como físico, abrazos, tocamientos, besos, y el resto de los compañeros lo estamos viendo, aunque la víctima no lo comunique y a ella no le parezca algo tan grave, los demás sí lo podemos considerar. Es decir, podemos interponer la denuncia a cualquier compañero que estemos viendo que algún otro compañero o compañero está sufriendo ese acoso. El acoso sexual, la definición se considera cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Este tipo de acoso se produce más por hombres sobre las mujeres, aunque también hay casos de mujeres a hombres, pero con menor frecuencia. Dentro del acoso sexual podemos distinguir dos tipos, que es el chantaje sexual o acoso quid pro quo, en el cual el acosador ejerce un abuso de autoridad sobre la víctima, obligándole a aceptar comportamientos o propuestas de índole sexual para no verse perjudicada en sus condiciones de trabajo. Normalmente este tipo de acoso es recibido por una persona de superior jerarquía que ejerce su poder sobre esta persona, porque es su poder o su influencia, porque no tiene que ser recibido a través de una persona, de un jefe directo o de un mando intermedio, sino que puede ser de alguien que tenga una influencia directa sobre ese jefe o sobre esa mando intermedio, o una persona en general que tenga influencia en la empresa. Esta, como digo, que sin serlo puede influir en las decisiones de un personal jerárquico. En este caso, lo que el acosador hace es valer su posición de poder para amenazar a la víctima con consecuencias negativas si no cumple sus requerimientos sexuales, utilizando frases como si no haces esto te despido o si no haces aquello no te renuevo el contrato. En este caso, la definición quid pro quo significa algo a cambio de algo. El acoso ambiental se produce en conductas que provocan un clima laboral hostil, humillante u ofensivo para la persona acosada. Estas conductas no solamente no tienen que ser no es como la anterior, que provengan de un superior o una superior que es superior jerárquico, sino que pueden venir a nivel horizontal de compañeros que están en la escala horizontal, bueno, también pueden venir de superior jerárquico, pero aquí lo que queremos, lo que se quiere decir
es que se caracteriza por un empleo continuo y persistente de conductas de índole sexual que generan un ambiente laboral negativo. Es decir, esto no es un chantaje quid pro quo, sino que es un escenario, un ambiente en el que se utiliza esta serie de conductas, ya sean comportamientos físicos, verbales, mensajes, pues en el que se crea un escenario un escenario hostil para la persona acosada, un escenario también intimidatorio. Esto incluye comentarios ofensivos, bromas sexuales de mal gusto, comentarios sobre la vida íntima o la condición sexual, pues una serie de conductas que vamos a ver más adelante, además están tipificadas dentro del protocolo, que podrían considerarse acoso sexual ambiental. Razón de sexo, ya no está relacionado con el acoso sexual, en este caso el acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento que es realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Para poder distinguir este acoso sexual por el acoso por razón de sexo, el acoso por razón de sexo, las conductas constitutivas de este tipo, de esta forma, son los comportamientos relacionados con el hecho de ser mujeres o por circunstancias que biológicamente solo nos pueden afectar a la mujer, como el embarazo, la maternidad, la estancia natural. Es decir, son aquellas serie de hechos que lo que buscan o que lo que se pretende es discriminar a la mujer por el hecho de estas circunstancias. O que tienen que ver con las funciones reproductivas y de cuidados que a consecuencia de la discriminación social se les presumen inherentes a ellas. Es decir, todos aquellos comportamientos que buscan denigrar, intimidar o hostigar a la persona por el hecho de dedicarse a las tareas que históricamente las mujeres vienen desempeñando. En este sentido, el acoso por razón de sexo también puede ser sufrido por los hombres cuando estos ejercen funciones, tareas o actividades relacionadas con el rol que históricamente se le ha atribuido a las mujeres. Por ejemplo, un trabajador hombre que se le acusa por dedicarse al cuidado de menores dependientes, o un trabajador hombre que se le acusa o que la gente se ríe de él por el hecho de que trabaja en labores de limpieza, o no valorar el trabajo que realiza una mujer en un puesto que históricamente está desempeñado por hombres por el hecho de ser mujer, o incluso al contrario, no valorar el trabajo que ha realizado un hombre por ser un trabajo que ha hecho siempre la mujer y no se le tiene en cuenta de la misma forma. Bueno, estas conductas, como ya he dicho, pueden ser llevadas a cabo por superiores jerárquicos, compañeros o compañeras, y tienen como causa los estereotipos de género. Y habitualmente tienen por objeto despreciar a las personas de un sexo por la pertenencia al mismo, minusvalorar sus capacidades, sus competencias técnicas y destrezas. Como ya he dicho, será igualmente constituido acoso por razón de sexo, independientemente de que la persona acosada sea hombre o mujer. Existen otros dos tipos de acoso que estarían ligados a las conductas de acoso por razón de sexo, y es el acoso por orientación sexual. Toda conducta ofensiva contra una persona que por su orientación sexual pues reciba esta serie de comportamientos. Orientación sexual sería pues, los homosexuales, los hombres los hombres que se sientan atraídos por hombres, mujeres que se sientan atraídas por mujeres. Y el acoso por identidad de género es acoso a aquellos comportamientos por razones de expresión o identidad de género, es decir, mujeres que se sienten hombres o hombres que se sienten mujeres. Todas las conductas que atenten contra la dignidad de estas personas también están catalogadas como acoso por razón de sexo. Los elementos comunes de estas formas de acoso es que son comportamientos no deseados por parte de quien los sufre. En el caso del acoso sexual, son comportamientos que implican connotaciones sexuales o de naturaleza sexual o sexista, y comportamientos que atentan contra la dignidad de una persona,
crean un entorno de intimidación hostil, ofensivo, degradante u humillante hacia la misma. Como ya he dicho, esta conducta no es solamente objetiva de la persona que lo percibe, sino que también es algo objetivo del entorno que lo ve. Comportamiento o conducta asociada al acoso y por razón de sexo no debe tratarse de un hecho aislado, sino que se perciba como algo recurrente. Algunas de las conductas que están catalogadas como acoso sexual o por razón de sexo son conductas verbales, como bromas sexuales o ofensivas, comentarios sobre la apariencia, comentarios sexuales obscenos, preguntas, descripciones, comentarios sobre fantasías, preferencias, habilidades, difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas, invitaciones o presiones para concertar citas, encuentros sexuales, utilizar humor sexista, ridiculizar a las personas que asumen tareas que tradicionalmente ha asumido el otro sexo, por ejemplo, enfermeros o soldadoras, utilizar formas denigrantes para dirigirse a personas de un determinado sexo, despreciar el trabajo realizado por personas de un determinado sexo. Conductas de carácter físico son contactos físicos no consentidos, excesivos y innecesarios, abrazos o besos no deseados, arrinconar o buscar quedarse a solas con la persona de forma innecesaria, tocar intencionadamente deliberadamente los órganos sexuales o llegar. Actualmente se está dando para donde muchas personas están recibiendo acoso, que es a través de los medios digitales, es decir, a través de redes sociales, a través de canales de comunicación como WhatsApp. En este caso, este tipo de acoso se llama acoso cibernético, acoso digital, y alguna de las prácticas más frecuentes de violencia digital es difundir en Internet imágenes o datos delicados de la víctima, ridiculizar o estigmatizar a la víctima en fase web, usurpar la identidad de la víctima en su nombre, realizar comentarios ofensivos, crear un perfil falso, usurpar la información personal de la víctima, acciones de presión para actuar conforme a la solicitud del acosador digital. Esta forma de acoso también está muy extendida dentro del acoso sexual y en el ámbito laboral, porque la capacidad que hay de difundir cualquier mensaje, cualquier rumor, cualquier imagen a través de las redes sociales o a través de medios de comunicación como WhatsApp, pues es enorme, porque puede llegar a una gran cantidad de personas, como sucedió con el caso de Ibeco, que esas imágenes de la trabajadora llegaron a alcanzar a un número de personas de hasta unas 2.000 personas, que fueron las que le llegó esa imagen de la víctima. Por lo tanto, el acoso cibernético digital también está, por supuesto, está calificado como una de las formas más graves de atentar contra la integridad de una persona. En general, es acoso cualquier llamada, nota, correo electrónico, tocamiento, roces, palmadas, gestos obscenos, ignorar o menospreciar las aportaciones de una persona por su sexo, uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre, chistes, bromas, arrinconar o buscar deliberadamente quedarse sola con una persona, exhibir fotos o escritos de naturaleza sexual de tu compañero o compañera. Todo esto, sobre todo, cuando ya se está convirtiendo en algo recurrente y continuo y está provocando un ambiente hostil para esa persona, y ya no solamente para la víctima, sino también para los compañeros que están observando y percibiendo esa conducta y que crea un mal clima dentro del trabajo. Como víctima no solamente está la víctima que recibe directamente esta serie de comportamientos, sino también son víctimas los compañeros cuando perciben que pueden ser también, en el caso, por ejemplo, del acoso sexual o el chantaje, cuando perciben que no pueden acceder a ciertos puestos de trabajo o prosperar en el trabajo o mantener su contrato si no es accediendo a esta forma de chantaje
sexual para conseguir avanzar y crecer en el trabajo. Con respecto a la persona acosadora, también, además de ser esta persona, digamos, culpable, ¿no?, del acoso, sería también culpable a aquellas otras personas del entorno que lo están permitiendo, como los compañeros que saben que está sucediendo y no lo denuncian. Por lo tanto, el protocolo es obligatorio tanto para las personas que están sufriendo esta serie de daños como para las personas que lo están observando, lo están viendo y lo están afectando también directamente. Como esos compañeros o esas compañeras que lo están sufriendo, también tienen la obligación de interponer la denuncia. Ahora voy a pasar a explicar las plantillas que he subido al curso. En la que explico cómo proceder a su cumplimentación y en qué consiste ese protocolo. Me voy a ir directamente al curso. Explico aquí que en esta carpeta tenéis el material descargable que os he subido, el material que utilicé en la última webinar. En esta carpeta os podéis descargar el modelo de la plantilla, el modelo de protocolo para que podáis implementar. Aquí tenéis un modelo de protocolo en empresas sin plan de igualdad, que son aquellas empresas las cuales son menores de 50 trabajadores, que en su mayoría todos los que habéis hecho el curso participáis y trabajáis en empresas con menos de 50 trabajadores. Y probablemente aquellos que trabajan en empresas con más de 50 trabajadores, como tenéis que tener un plan de igualdad obligatorio, ya en ese plan de igualdad ya obligatoriamente tiene que estar implantado el protocolo. Voy a descargar aquí podéis descargar el material. Tenéis dos carpetas. Al descargar el protocolo, pues ya vais a ver que es un modelo, es una plantilla. Donde se indica el procedimiento para que una persona pueda poner una denuncia y cuál es el plazo que tiene de tiempo para la empresa para resolver esa denuncia. Por lo tanto, empezamos, es muy fácil. Este modelo, este protocolo nos lo ha facilitado el Ministerio de Igualdad dentro de un manual de procedimientos, que también lo he subido. Y aquí solamente lo único que tenemos que hacer es sustituir el nombre, donde va a aparecer entre paréntesis y poner el nombre de nuestra empresa. En primer lugar, lo primero que va a aparecer es el compromiso de la empresa en la gestión del acoso sexual y por razón de sexo. Pues iremos sustituyendo el lugar donde hay paréntesis por el nombre de nuestra empresa. El segundo paso es en el procedimiento, en el punto 2, tendremos que identificar quién es la persona que se va a encargar de instruir el procedimiento. Es decir, en las empresas que son menores de 50 trabajadores va a ser una persona la encargada de instruir el procedimiento. ¿Quién puede ser? Pues puede ser alguna persona que se encargue de la gestión de recursos humanos,
alguna persona de administración, alguien que sea la persona más imparcial y objetiva que podemos encontrar en la empresa, siempre y cuando tengan formación en medidas como las que habéis hecho vosotros en este curso. Tienen que tener una formación sobre estos conceptos del acoso sexual y por razón de sexo y conocer las medidas preventivas. Como veis, aquí en el protocolo ya vienen definidas en el apartado 2 la declaración de principios de la empresa frente a este tipo de conducta y además viene también definido cuáles son las conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Entonces, ahí lo voy a pasar. Podéis ver. Aquí se tipifican, como yo ya he explicado en la presentación, cuál es la definición de acoso sexual, las conductas verbales, conductas no verbales, comportamientos físicos, los dos tipos de acoso sexual, quid pro quo o acoso ambiental, y luego la definición de acoso por razón de sexo. Aquí también tipifica cuáles son las conductas más comunes que se pueden percibir por razón de sexo, ataques con comunidad organizativa, actuaciones que pretenden aislar a la destinatario y actividades que afectan a la salud física, psíquica de la víctima, ataque a la vida privada. Bueno, aquí viene bastante desarrollado cuáles son las conductas tanto de acoso sexual como por razón de sexo que deben ser castigadas en el seno de la empresa. Este protocolo es súper sencillo de cumplimentar, no tiene más que cambiarle el nombre, poner el nombre de la empresa, pero en el apartado de procedimiento de actuación tendremos que indicar en el apartado 2.2.1 la persona que designa a la empresa como persona instructora para el trámite, para que tramite cualquier queja o denuncia que se reciba en materia de acoso sexual o por razón de sexo en el trabajo. En este caso, pues como ya he dicho, también podría ser una persona ajena a la empresa a la que no veamos claro quién podría ser, si una empresa muy pequeñita, que solamente está compuesto de un director, un jefe, una jefa y una persona en una administración, también podría ser una persona externa, como puede ser un asesor laboral o de nuestra asesoría, ¿no? En la que contaba nuestra gestoría también podría ser una de las personas que en este caso sería mucho más objetivo el procedimiento. Aquí se debe indicar el nombre, apellido y cargo como persona instructora para que tramite cualquier queja o denuncia que se reciba en materia de acoso. También se debe designar una persona en caso de ausencia de esta persona por vacación, enfermedad o cualquier otra causa legal. En caso de que la persona tenga una relación muy estrecha, la persona instructora del protocolo con la víctima o con la persona acusada, pues también tendrá que llevar la instrucción la persona sustituta. El formato de la denuncia viene al final de este modelo y las denuncias no podrán ser anónimas, tienen que ser siempre nominativas, además de que se debe habilitar un buzón de correo electrónico para que las personas puedan presentar las denuncias, en la que debemos en el mismo protocolo indicar cuál es la dirección de correo. La dirección de correo electrónico que solo la persona designada pueda tener acceso. Como he dicho, el deber de confidencialidad de la persona instructora y de la empresa con respecto al protocolo es esencial. Las denuncias o quejas también se pueden presentar en papel, en un sobre cerrado. Y en este caso, pues encontramos pues un buzón de correo donde se pueden depositar esas denuncias y habrá que indicar cuál es su ubicación. Una vez recibida la denuncia por parte de alguna víctima o persona o tercera persona que está observando, está teniendo contacto con la víctima para encontrar con esa denuncia, la empresa tiene 2 días para activar el procedimiento. La persona instructora de la queja o denuncia realizará una rápida investigación. Esa investigación, en el término de 10 días laborables, son 10 días los que la persona instructora
tiene para resolver ese procedimiento y en el que oirá a las personas afectadas, tanto a los testigos como a las personas acusadas, a las que les dará audiencia y además el derecho de contradicción, es decir, a presentar sus correspondientes pruebas de que de que no ha sido la persona, de que no ha cometido esa infracción. En todo caso, se debe garantizar la imparcialidad de la actuación, por lo que en caso de concurrir algún tipo de parentesco por consanguinidad o afinidad con alguna de las personas afectadas, como ya he dicho antes, deberá ser la persona sustituta la que instruya este procedimiento. Durante la tramitación del expediente se dará primero audiencia a la víctima y después a la persona denunciada. Ambas partes implicadas podrán ser asistidas acompañadas por una persona de su confianza, sea o no representante legal y o sindical de las personas trabajadoras, quien deberán guardar sigilo sobre la información a la que tengan acceso. Este procedimiento debe ser lo más ágil y eficaz posible para proteger, como he comentado ya, reitero, la intimidad, confidencialidad y dignidad de las personas afectadas, tanto de la víctima como de la persona acusada. Os recomiendo ya que lo leáis bien, este procedimiento, para que sepáis, en caso de que suceda, que esperemos que no suceda nunca, pues sepáis realizarlo con el mayor rigor posible, esa elaboración de ese expediente. Durante la tramitación del expediente, a propuesta de la persona instructora, la dirección de la empresa adoptará medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato de la situación de acoso. Es decir, en caso de que se esté produciendo esa situación de acoso, durante el trámite del expediente, como tenemos hasta 15 días, la empresa debe tomar las medidas cautelares para prevenir, para parar esas conductas y que la víctima, digamos que son unas medidas preventivas para proteger a la víctima. Por lo tanto, podrá parar el trabajo de la persona, de la víctima, reubicarla, o sea, tantas medidas cautelares que las que sean posibles para que no continúe esa situación. Finalizado el trámite de ese expediente, 10 días, ese expediente se elevará a la dirección de la empresa, que cuál va a ser el resultado de ese expediente. Si finalmente se ha detectado que ha habido una conducta de acoso, pues tomar la decisión de sancionar al trabajador o la trabajadora con lo que se tipifique en el convenio colectivo o lo que haya establecido la empresa. Normalmente suele ser suspensión de empleo y sueldo o despido o imposibilidad de promocionar en el trabajo, reubicación del puesto de trabajo, cambio de centro. Aquí tenéis las diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo, cuáles son las sanciones a considerar, también están en el protocolo. Por último, una vez que ya se eleva ese expediente, en los siguientes 30 días la empresa tiene la obligación de tomar medidas con el resto de los compañeros, medidas preventivas para evitar que la situación vuelva a repetirse, reforzando acciones formativas de sensibilización, evaluando los riesgos psicosociales en la empresa, o sea, pasando cuestionarios, apoyo psicológico y social a la persona acosada, bueno, pues toda la serie de medidas cautelares y medidas preventivas para que toda la plantilla esté sensibilizada y no vuelva a suceder. Aquí aparece también de manera esquemática en esta plantilla cuál es el proceso, el procedimiento de actuación, pues desde que se presenta la actuar, un expediente informativo de los 10 días siguientes que son para
para escuchar a la víctima primero y, por supuesto, siempre que se escucha a la víctima tenemos que dar por hecho que el discurso es veraz, que los hechos son veraces, hay que creerlo. Y luego daremos audiencia a la persona que ha sido acusada. Tenemos 10 días para resolver ese expediente informativo, del cual os voy a enseñar un modelo que hay de expediente que tengo, que podéis utilizar, o si consideráis otro material, pues es válido. Y 3 días laborables, una vez que se resuelve ese expediente, se eleva a la dirección, la persona instructora pasa ese expediente con la resolución si ha detectado indicios de acoso y las medidas preventivas o las medidas que propone la persona instructora para la persona que ha cometido esa infracción. Se pasa ese expediente para decidir ya finalmente qué se hace, qué medidas son las que se van a tomar. Si finalmente dependiendo de la gravedad del caso, si se hace un despido, si se hace una suspensión de empleo y sueldo, o si se reubica a las personas, o dependiendo de esa gravedad, pues tendrá que valorar cuáles son las medidas a tomar. Se pasará una copia de ese expediente a la persona, a la víctima, y otra copia a la persona que ha cometido la infracción. Después de este expediente, de esta resolución, la empresa tiene 30 días de seguimiento para ver si la situación ha mejorado mediante una nueva planificación de medidas preventivas y de medidas preventivas para sensibilizar a la plantilla, así como aquellas medidas cautelares para que la víctima pues, pueda seguir su vida laboral de manera tranquila, ofreciendo también apoyo psicológico, o si necesita la persona acosada, necesita estar un tiempo de baja. Así como pues aquellas medidas organizativas que ella había visto conveniente que la organización necesita. Bueno, pues aquí simplemente es muy fácil, porque solamente hay que cambiar 3 cosas, que es el nombre de la empresa, colocar el nombre de la persona instructora y el buzón donde se va a interponer la denuncia. Al final de esta plantilla tenéis un modelo de queja o denuncia, el cual podrán utilizar las personas que hayan sufrido algún tipo de acoso. Aquí, donde van a recabar todos los hechos y los datos de la situación que estén sufriendo. Es muy importante que la persona que esté percibiendo algún tipo de conducta de acoso recabe todas las pruebas posibles. Como prueba se encuentran también comentarios de WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, grabaciones en la empresa. Os voy a descargar también el modelo de expediente, ese expediente que, como he dicho, que hay 10 días para resolver, para dar audiencia a la víctima y dar la audiencia a la persona acusada. Aquí, pues, esta plantilla se puede ir cumplimentando con las diligencias practicadas. Las diligencias son la búsqueda de pruebas, básicamente. Las infracciones cometidas, la relación de los hechos del caso, que serían los testimonios de cada una de las partes. Y bueno, el cierre del expediente, archivo del mismo. Especificar, según el protocolo de actuación, las medidas para la protección de datos, el mantenimiento de la confidencialidad del residente. Pues como ya sabéis, toda esta documentación, todo este procedimiento tiene que ser muy confidencial. Esto es un ejemplo, una plantilla de modelo de expediente, porque en caso de que la denuncia salga fuera de la empresa, que la persona víctima presente la denuncia en la inspección de trabajo, en cualquier juzgado, va a ser la empresa la primera que debería haber resuelto esa solución, ese caso. Por lo tanto, está tipificado que la empresa que no dé curso y resuelva correctamente lo mejor posible
una situación de acoso, pues va a tener una sanción por parte de la administración. Aquí tenemos el modelo de entrega para los trabajadores. Es obligatorio que la empresa dé una copia del modelo de protocolo a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa, explicándoles cómo se lleva a cabo el procedimiento. Así que aquí tenéis una plantilla que podéis utilizar para entregar a vuestros trabajadores, compañeros, la copia del protocolo y explicarles cómo tienen que hacer el procedimiento en caso de que tengan que hacer una denuncia. Además de que os he colgado también algunos ejemplos de protocolo y guías de buenas prácticas de otras empresas que sería interesante que elaboraseis para vuestra empresa una especie de manual didáctico de código de buenas prácticas frente al acoso sexual, en el que, por ejemplo, aquí tenemos este de aquí de una empresa de autobuses. Este protocolo lo tienen colgado en su página web. O sea, un protocolo y aparte, pues bueno, explicar de una manera un poquito más didáctica pues, el procedimiento. ¿Vale? Aquí los formatos que podéis utilizar son todos los... No el formato que yo he enseñado de la plantilla, sino que podéis utilizar cualquier formato. Esta empresa, por ejemplo, que es de aquí de Almería, tiene aquí un tríptico. Código de buenas prácticas en materia de prevención del acoso, explica las definiciones, la declaración de los principios de la empresa, los ejemplos de conducta, el comportamiento también de control de acoso sexual, comportamiento de razón de género. O sea, se puede entregar como una especie de código de buenas prácticas, además del protocolo. O sea, aquí tenéis varios ejemplos. Os recomiendo que le echéis un vistazo y que el que mejor os sirva, pues que lo utilicéis. Así que, en general, os aconsejo que hagáis entrega tanto de un protocolo como de la plantilla del protocolo, que ya cuando la complementáis correctamente, además de que elaboréis un código de buenas prácticas para entregar a los trabajadores, que junto al modelo ese de recibir, pues yo creo que con eso va a ir bien. El protocolo, como ya he dicho, tenéis la obligación de darle difusión en la empresa. La empresa no solamente ese código, ese protocolo debe estar a disposición de los trabajadores, sino de cualquier otra persona que vaya a la empresa por razón de proveedores, clientes, en general. Es una especie de responsabilidad social frente a todos. ¿Vale? No me voy a extender más. Simplemente que una vez que ya veáis todas las plantillas y ya sepáis que le echéis un vistazo, pues si necesitáis que os resuelva cualquier duda, pues me escribís un correo a un mensaje a través de la plataforma y yo os resuelvo pues todo lo que esté dentro de mi mano. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro cómo podéis resolver, cómo podéis implementar esta situación, este protocolo en la empresa. Y ya está, pues si necesitáis cualquier cosa, pues me escribí a la plataforma, en mensajería, como ya lo venía haciendo, o podéis llamar por teléfono también al Atom, ¿vale? Pues espero que esto os sirva de ayuda. Un saludo.